Una bendición hermosa estar compartiendo estos cánticos, estas alabanzas, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, pasaron las fiestas donde, aunque la gloria es para Dios, como dicen algunos, las bendiciones son para nosotros, ¿verdad? Y andamos comiendo y andamos hasta enfermos, quizás algunos de tanto comer. Pero quisiera que a partir de hoy, de acuerdo a la guianza del Señor, nos dediquemos a concentrarnos en aprender, en recordar y en adorar a este Mesías hermoso, divino, a este Jesús el Cristo que nació en Belén. Y cuando hablamos de la Navidad, ocurren, ustedes lo saben, muchas cosas. Una de ellas es, la gente dice, tan temprano vamos a celebrar Navidad. Bueno, en lo personal la Navidad me fascina, me encanta porque para mí, aunque creo que lo digo cada año, es el milagro más hermoso en el que se manifiesta totalmente la gloria de Dios. Es el milagro más sublime. Porque mire, si me deja más o menos narrarlo, cuando hablamos de que Dios hizo el universo, y para los científicos pudiera ser el milagro más grande, pero qué fácil es, si me deja usar estas palabras, qué fácil es nada más decir, ya se hizo. Y ahora, si lo nota, espero que voy a hablar, no cosas profundas, pero quisiera amplificar un poquito el concepto. Si lo nota es cuando hablamos de Dios y hablamos de un ser perfecto, grande y sublime, poder hacer algo, a ver si me entiende, que está fuera de él, como que es demasiado fácil. Casi como si a mí me dijeran, pastor, usted pudiera cocinar el pavo, yo les hago el pavo, hermanos, no se preocupe. Total, agarro el pavo, lo limpio, lo relleno, lo meto al horno y ya, y usted pudiera decir, qué rico quedó el pavo. Es una de mis especialidades. No tiene nada que, no gasto nada, ¿me está entendiendo? Y obviamente el milagro de Dios de haber creado el universo por el puro hecho de su palabra y decir, sea la luz, y que la luz aparezca de la nada, es algo grandioso y glorioso. Pero lo que quiero decir es que Dios es tan todopoderoso que no le cuesta nada hacerlo. Y no solamente creó un sol, creó múltiples soles alrededor del universo, no solamente creó el sol, pero creó otra infinidad de galaxias y estrellas y planetas, y qué grandioso es Dios, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la encarnación, me encanta y yo decía, ocurren muchas cosas, porque por un lado vemos esa majestad de Dios, en la que precisamente para mí el milagro más grande es que, a ver si me entiende, toda esa grandeza, toda esa divinidad, poder, aunque no pierde su poder y su divinidad, poder rebajarla a una semejanza como la de nosotros. Y como dice la Escritura, toda la plenitud de la deidad quedó aquí guardada en el cuerpo de Jesús el Mesías. Ahí es a donde encuentro. Porque cuando Dios crea el universo, dice que los mismos cielos de los cielos no le pueden contener. Y cuando habla del planeta Tierra, dice, la Tierra es como esta plataforma, es el estrado de sus pies, es donde Dios para y se pisa y dice, sigo siendo el más grande, sigo siendo el más glorioso. Pero cuando habla de su divinidad, con mucho respeto lo voy a decir, es casi como si yo, Pablo, me transformara en esta cosita pequeña y sigo siendo Pablo, y sigo siendo una persona cabal, y sigo siendo una persona entera, pero miren, ya me rebajé de toda esta grandeza de humanidad, ya me rebajé aquí. Y cuando vemos al Mesías, ¿se acuerdan? Ahí está el bebé Jesús puesto en el pesebre, y por eso cuando los ángeles se asoman desde los cielos y dicen, gloria a Dios en las alturas,
Y como dice el escritor sagrado, cosas que aún los ángeles anhelaron ver y que fueron reveladas a nosotros porque fueron anunciadas desde muchos siglos atrás por los profetas, y los ángeles así mirando, ¿se imaginaste? Para allá, déjame ver a Jesús. No, quítate, yo llegué primero, porque todos estaban interesados en ese bebé que en una manera total era un Dios encarnado, ¿verdad? Y por eso para algunos el milagro de la Navidad es como, no lo podemos entender. ¿Cómo es posible? ¿Hacia dónde puede llevarnos la palabra de Dios para decir, en ese bebito que estuvo en el pesebre, ahí realmente podríamos decir, este es como algunas veces se llegó a utilizar en épocas pasadas, este es un niño Dios? Y claro que para los cristianos no, es que Dios no puede ser un niño, Dios es, sí, pero Él quiso revelar al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, bajarlo, humillarlo y ponerlo así. Y por eso ese bebito, en toda la plenitud de la palabra, ese bebito era Dios entre nosotros. Y por eso el profeta decía, y le van a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No solamente es que Dios está de parte de nosotros, no solamente es que Dios está con nosotros como cuando algo malo pasa y alguien llega y te abraza y dice, estoy contigo. No se trata de ese estar con nosotros, es que realmente el Verbo de Dios se despejó de su gloria, se rebajó y tomó forma de hombre. Y entonces vino a vivir entre nosotros y tomó carne como nosotros y tomó cabello como nosotros y tomó un cuerpo como nosotros. Y por eso cuando los demonios le veían es como, te conocemos, no vengas a atormentarnos porque tu sola presencia irradia divinidad, irradia santidad. Y entonces se da cuenta, el milagro más hermoso es que ni siquiera el universo puede contener la grandeza de Dios, pero Dios quiso manifestarse en forma de hombre y para eso envió a Jesús, el Verbo que se encarnó. Entonces, por eso para mí la Navidad es lo más glorioso y alguien dice, para mí mi salvación es el milagro más glorioso. Sí, nuestra salvación es algo maravilloso y hermoso, pero precisamente otra vez para Dios, ¿qué le cuesta a Dios salvarnos? Nada, Él es Dios. Al que ofendemos es a Él, el que perdona es Él, el que justifica es Él, el que llevó nuestros pecados en la cruz fue Cristo, el que resucitó fue Cristo, el que nos tocó fue el Espíritu Santo. Casi lo que quiero decir es como que no le cuesta trabajo salvarnos y lo hace por amor y por gracia, y claro que lo hizo conforme a su justicia, pero para mí otra vez que el Verbo se bajara, se rebajara, se humillara y descendiera a colocarse entre nosotros, y en ese, a ver si me entiende, lo digo por última vez, y que en ese cuerpecito habitara totalmente toda la plenitud de la deidad, dice el escrito. Bueno, ahora entiendo por qué para algunos faltos de fe y faltos inclusive del conocimiento de la palabra, también a veces, como lo decimos cada año y lo digo para que nuestra fe se mantenga, algunos llegan a decir, ¿dónde está en la Biblia que se celebra en Navidad? Y por más que se los enseñes, yo no veo ahí un mandamiento, no, pero veo una historia que en realidad sí nos llama a celebrar. Estuvieron los ángeles, estuvieron los pastores, vinieron los reyes, y como recuerdo que la hermana Di mencionó, ni siquiera estaba en el pesebre, ya estaba en su casa cuando los magos vinieron. O sea, pasaron años y todavía el recuento de la Navidad seguía como, tengo que encontrar a ese Dios encarnado, decían los sabios del Oriente. Pero bueno, sabe, yo quisiera compartir con ustedes un poquito acerca de la historia de la Navidad, y déjenme mencionárselos. El apóstol Pablo dice, perdónenme que les escriba, a veces parece que les escribo las mismas cosas, pero para ustedes es provechoso, decía el apóstol. Cuando hablamos de la historia de la Navidad, algunas veces nos concentramos tanto solamente en el evento de lo que nos narra el Evangelio, y a veces perdemos de vista que la historia de la Navidad tiene un
un trasfondo un poquito más profundo. Déjeme, le narro la historia. Se dice que allá en el cielo había un ángel llamado Uriel, quien al empezar a vivir como un ángel, usted sabe, los ángeles fueron creados, y al empezar haga de cuenta como que nace el ángel, y él empieza a moverse y todavía no conoce mucho de angelología, ¿verdad? Y empieza a mirar el mundo, empieza a ver el pecado del mundo, la rebeldía del mundo, y empieza a ver cómo se mueve el mundo. Hay de esto, hay de lo otro, hay cosas buenas, pero hay muchas cosas malas, hay injusticia, hay... Y entonces él entra a la cámara donde están los otros ángeles ya enojado y frustrado y dice, ¿cómo es posible? Este mundo cada vez está más torcido que nunca. Y otro ángel ya más grande le dice, Uriel, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterado? Responde Uriel, ¿acaso no lo ves? Pero es que no te puedes dar cuenta tú con toda tu etapa que llevas más que yo. Nada más échale un vistazo a la tierra y por donde quiera que miras vas a ver pecado, 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 pecado. El mundo es rebelde, el mundo es grosero. Por donde quiera hay fiestas malas, por donde quiera hay borracheras, por donde quiera hay drogas, por donde quiera hay asesinatos, violaciones, sexo, ocultismo y por si fuera poco, incluso la misma gente se ha entregado al satanismo. Para ellos todo es vanidad, para ellos todo es humanidad, para ellos todo es egocentrismo. ¿Acaso no lo ves? Y por si fuera poco, dice Uriel, mira, ahí va aquel a quien le cantamos gloria a Dios en las alturas y va rumbo a la cruz. Y el otro ángel, ya un poquito pensativo, le dice, cálmate, Uriel, siéntate. Todavía no sabes lo que está pasando. Y no te das cuenta que todo esto que se está armando aquí no es más que un hermoso plan de salvación predispuesto por aquel que está sentado en el trono y cuyo reino es por los siglos de los siglos. Ven, le dice el ángel mayor, te lo voy a contar. Si miramos a esta fábula, nos damos cuenta que quizás pudiera ser el pensamiento de muchos hombres hoy en día. Sabe que algunos rechazan la Navidad porque dicen la Navidad es puro consumismo. Hay que comprar, 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 comprar. Rechazan la Navidad porque dicen que la Navidad es pura hipocresía, ¿verdad? Se trata nada más de dar abrazos. A veces la gente ni me importa, pero feliz Navidad, a ver, véngase para acá, ya, ok, sáquese ahí. Pero en realidad la Navidad solamente es una antesala al plan de redención de Dios que se iba a llevar en la cruz, pero que no comienza exactamente ahí en tiempos de José y de María, sino que tiene un trasfondo en la eternidad de Dios. Cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta que la Navidad es el plan perfecto de Dios, porque es un plan que Dios mismo trazó en su omnisciencia, es decir, Dios, el eterno y sublime, el que es perfecto en sí mismo, no iba a dejar que la humanidad que él creó se perdiera de todo y que se saliera del control. Dios sabía por adelantado lo que iba a suceder con Adán y con Eva, lo que iba a suceder con Caín y Abel, lo que iba a suceder con los descendientes de Adán, lo que iba a suceder en tiempos de Noé. Dios sabía por adelantado o de antemano lo que iba a suceder y lo sabía desde la eternidad. Algo que el cristiano a veces pierde es que lo malo del mundo que está ocurriendo, Dios lo sabía en la eternidad, porque Dios conoce todas las cosas por adelantado. Dios en su omnisciencia conoce todo nuestro pasado, pero antes de que ese pasado llegara a suceder, Dios lo sabía mucho antes que el mundo fuese fundado. Y aquí es a donde algunos ilusos y tontos llegan a decir, bueno, si Dios sabía que las cosas iban a salir mal, ¿por qué dejó que el mundo siguiera su rumbo? Y se olvidan que la misma palabra de Dios nos ilumina diciéndonos
que Dios tenía un propósito para glorificar su santo y hermoso nombre y para bendecir a aquellos a quienes Él había predestinado de antemano. Mire, en segundo lugar, la historia de la Navidad es un plan anunciado. Vamos a ver algunos versículos. Si me acompaña, Génesis 3:15. Prepare su Biblia, sirve de que se quita el frío. Si alguien tiene frío, levante la mano. Tenemos cobertores eléctricos que no funcionan, pero no, si nos ayudan un poquito más, parece que algunas personas tienen frío. Génesis 3:15. Vamos a leer Génesis 3:15. ¿Cómo dice, hermanos? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí lo que está ocurriendo en Génesis 3:15, para aquellos que ya conocen un poquito de la historia de la Biblia, lo que está ocurriendo es que son los primeros días, los primeros meses, las primeras semanas, tal vez los primeros años, porque cuando leemos el relato de Génesis, creemos que Dios creó el mundo, creemos que Dios puso a Adán y a Eva y lo hizo todo en el espacio de 6 días y como dice su santa palabra, y todo fue muy bueno. Pero no sabemos cuánto tiempo pasó de ahí hasta que el enemigo de nuestras almas apareció y vino a engañar a Eva, y Eva y Adán cayeron desobedeciendo a Dios, cometiendo el pecado de tomar del fruto prohibido, comiendo, y entonces Dios tiene que intervenir. Ahora, no se trata de que Dios está sacando algo de pronto. Mire, por ejemplo, nos ha ocurrido, yo creo que a todos por lo menos alguna vez, nos ha ocurrido que estamos cocinando algo, por ejemplo, alguien cocinó un mole y de repente, lo dejé por aquí y ya cuando regreso el mole ya se echó a perder. ¿Les ha pasado? Hermana Telma, sí, a todos, bueno, los que cocinamos, yo soy un gran chef, nos ha pasado por lo menos alguna vez, ¿verdad? Si no es el mole, es otra cosa. Tenemos aquí el vaso o la olla para servir y quién sabe qué, y de repente pasa alguien, lo movemos, ya se tiró todo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esto era la comida. Y lo que uno hace es tratar de arreglar ya se echó a perder el mole. Bueno, no se preocupen, tráiganse unas pizzas porque es la fiesta y como que tratamos de arreglar el asunto. Cuando Dios aparece en Génesis 3:15 para hablar con la serpiente acerca de la promesa del Mesías, no está tratando de hacerle como nosotros. Normalmente nosotros tratamos de tapar, como se dice, el sol con un dedo y tratamos de medio arreglarle ahí el asunto. Íbamos a poner el arbolito, pero nos faltó prender la estrella. Bueno, nada más di una excusa que hoy no la quisimos prender para no vernos mal. Y no, Dios no está tratando de sacarse un problemita. A Dios no se le ha salido de control el asunto. Por eso, cuando usted lo mira, realmente Dios ya sabe cuál es el plan. Aquí, mire, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer. Y no se está refiriendo a que Eva ya no va a volver a hablar con la mujer. Se está refiriendo a que la serpiente ya no va a tener la posibilidad o la capacidad de seguir haciendo daño, porque está hablando a tiempo futuro, ¿verdad? Sino que la simiente de la mujer, y se está refiriendo a Jesucristo, el verbo. Porque Jesucristo iba a nacer de una mujer, entonces esa simiente de la mujer, o sea, Jesucristo le dice a Satanás, él te va a cortar la cabeza y te va a pisotear. Puede que tú lo hieras y lo lleves a la cárcel. Puede que tú lo hieras y lo lleves a la cruz. Puede que tú lo hieras y hagas que ocurran algunos sucesos, pero Jesucristo te va a derrotar.
Y es la primera parte del evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Y mire desde dónde, desde allá, desde el principio en la creación, ya Dios le había dicho, y lo escuchó Adán y lo escuchó Eva, pero ya Dios había anunciado a la serpiente: voy a poner una enemistad tan grande, o sea, un abismo de separación, en el que la simiente, o sea, ya traducido, en el que el verbo que va a nacer en Navidad te va a pisar la cabeza y te va a destruir. Vamos, si me acompaña también Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. ¿Cómo dice? A ver, vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo dice? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Una promesa, ya el tiempo había pasado. Ya no lo busque, pero también en el libro de Génesis nos dice que Dios le da una promesa a Abraham y le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por supuesto sabemos que esa simiente a la que se refiere es Jesucristo. Aquí en Deuteronomio lo que estamos leyendo también es en el tiempo de Moisés, ya cuando el pueblo estaba reunido y había sido libertado. Moisés le dice al pueblo: Dios va a levantar un profeta de en medio de ustedes, a él deben de oír. Pero mire a qué se refiere. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, para que vea cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hechos 3, versículo 22. Hechos 3, versículo 22. Cuando lo tenga, diga feliz Navidad. Hechos 3, versículo 22. Vamos a leerlo. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. 23. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada, o sea, será arrancada, dejará de ser parte del pueblo. Entonces lo vemos, la Navidad, el suceso de la Navidad, el nacimiento de Jesús, lo vemos anunciado desde Génesis, lo vemos con Adán, lo vemos con Abraham, lo vemos con Moisés, pero también los demás profetas. Acompáñenme al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Y le voy a invitar que lo lea fuerte para que los que todavía no lo tienen lo puedan escuchar. Isaías 7, versículo 14. ¿Cómo dice?
y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Ahora diga gloria a Cristo si ya lo tiene. Jeremías 23:5 dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y luego más adelantito, si busca Miqueas 5:2. Está después de Jonás. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Estábamos en Jeremías, más adelantito está Daniel, está Amós, Jonás, Miqueas. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Si ya lo tiene, diga: Jesús es la Navidad. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, todos estos versículos que estamos hablando y viendo, hermanos, tienen que ver con la historia de la Navidad, que no se concentra solamente en la parte de Belén cuando nace Jesús, ese ya es el cumplimiento, pero en la eternidad Dios ya había trazado un plan, él ya sabía lo que iba a acontecer y Dios ya iba manejando todas las cosas, dirigiendo todas las cosas para que todo ello ocurriera. A veces vemos la caída de Israel, llegó a Egipto y duró más de 400 años en esclavitud. Dios tenía control para todo ello. El pueblo de Israel se rebeló muchas veces y pidió reyes, y muchos de esos reyes fueron reyes malos. Dios tenía control de todo ello. Cuando leemos que Dios iba a levantar un renuevo a David, es porque Dios dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David estaba interesado en los planes de Dios y David iba a ser otro instrumento, y de su descendencia, de sus hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos de David, habría de nacer el Cristo. Mire, busque segunda de Timoteo. Vamos al Nuevo Testamento, por favor. Segunda de Timoteo 2. Para que usted comprenda, aquí dice el versículo que desde los días de la eternidad son las salidas de este eterno Jesucristo el Señor. Segunda de Timoteo 2, versículo 9. Se me hace que lo tengo mal, permítanme. Sí, mi versículo está equivocado, hermanos. Es capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme, sino según, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo?
Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos del el propósito de Dios, cuando hablamos de que Dios cumple su palabra, mire, aquí de pasadita, así muy rápido, ¿quién está hablando? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, el Padre Celestial, no conforme a nuestras obras. Entonces, la salvación no es cuestión de nosotros. La salvación no es algo que nosotros podemos alcanzar o lograr y que ni siquiera merecíamos. Pero luego añade y dice, sino todo esto ocurrió según el plan o el propósito de Dios y la gracia. Aquí note cómo es el regalo que Dios nos dio y nos lo dio en Cristo Jesús, pero nos lo dio desde mucho antes de los tiempos de los siglos. Otra versión hermosa dice, y nos lo dio desde la eternidad. Es lo que quiere decir. Antes de los tiempos de los siglos es que la gracia nos fue dada desde la eternidad. Para que el hombre ahora no piense, bueno, es que la Navidad es el concentrarse solamente en que la Virgen María tuvo un hijo y que ese hijo pasó esto y lo otro y es el verbo de Dios, pero realmente este suceso de la Navidad tiene su plan, tiene su inicio, tiene su historia desde la eternidad, cuando Dios prevé todas las cosas y dice, este mundo que voy a crear se va a portar así, pero yo desde aquí ya tengo un plan y ese plan va a ocurrir de esta manera, estos van a caer, pero no importa, yo voy a preservar a esta generación limpia, yo mismo voy a ser su redentor y lo voy a traer para levantar al renuevo en la casa de David y en ese pueblecito de Belén, Efrata, donde para todos era menospreciado, pero de ahí me va a salir el libertador. Y todo esto Dios lo lleva a cabo desde la eternidad, antes de que el mundo fuese fundado. Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si ya lo tiene, diga, Jesús es el Mesías. Gálatas 4, versículo 4 dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, hasta ahí. Note la primer línea, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, no es que Dios se saca un billete de la bolsa y dice, total, voy a pagar por los que yo escogí, sino que Dios tiene un plan como lo veíamos desde la eternidad y cuando se cumple o cuando llega el cumplimiento del tiempo, cuando se cumple el momento, dice, ahora sí, Dios envía a su hijo que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, cerquita del Apocalipsis, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro 1, versículo 20. Jesús es el verbo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es la gracia que nos fue otorgada desde la eternidad, el regalo de salvación por medio de Jesucristo. Y mire lo que el Espíritu Santo dice acerca del verbo que nació en Belén. Versículo 20 o 19 para que lo entendamos. Dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero lea el 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Léalo otra vez. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando vemos a Jesús en el pesebre, cuando le miramos como el verbo que se encarna, cuando celebramos su nacimiento en Navidad, dice el Espíritu Santo allá en la epístola de Pedro, pues este bebé que ustedes ven, este precioso hijo que está nacido, dice el Espíritu Santo, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo.
Entonces todavía el hombre no nace, todavía el mundo no es creado, todavía Adán y Eva no caen en pecado, pero Dios el Padre dice, ya habíamos destinado a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 10. Es una carta antes de Pedro, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y diga, Jesús es el Cordero, enviado del cielo para el perdón de mis pecados. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 4. Hebreos 10, versículo 4. Vamos a leerlo, si ya lo tiene, vamos a leerlo junto, fuerte. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y añade, por lo cual, mire estas palabras. ¿Qué ocurre después de por lo cual? ¿Qué dice ahí? A ver, acompáñenme en el versículo 5, por lo cual, ¿qué ocurre? Entrando en el mundo, otra vez dígalo, por lo cual, o una tercera vez, por lo cual, hasta ahí tantito, antes de seguir leyendo, note esto, es una plática que ocurre en el libro profético, en donde el Hijo de Dios, ahorita lo vamos a entender, está diciendo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora note, ¿se acuerda cuando yo daba el ejemplo? Muy tonto, pero solamente, por lo cual este ser, al entrar en el mundo, no es que nace directamente como, es que aquí la Virgen María y como dicen algunos, María es la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. Dios, el Verbo, viene a entrar al mundo. Eso cambia la cosa. Cuando, a ver si usted, las que son mamás lo van a entender aquí, la mayoría son adultos. Cuando usted queda embarazada es porque el hombre y la mujer procrean algo ahí y entonces de las dos células se forma algo ahí y surge, pero aquí cuando se habla de la persona del hijo, perdón, y entonces por eso la mujer es la mamá de este niño que está aquí. Pero hay una cosa diferente que dice, un ser vivo, un ser que ya existe, viene y dice, por lo cual al entrar en el mundo y colocarse solamente aquí, y luego ya añade, vamos a leer lo que añade, sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice el Hijo al Padre, y luego añade, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y el Hijo dice, entonces dije, ¿qué es lo que dice Jesús? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando hablamos de la Navidad, no solamente es como dicen algunos, es que una religión popular lo inventó y se mezclaron cosas. Realmente lo que estamos encontrando, déjeme, como siempre decimos, haga de cuenta que este púlpito es el mundo y entonces por acá está el Verbo de Dios. Todavía no se llamaba Jesús, todavía no se conocía como el Cristo, todavía no nacía de la Virgen María, pero Él ya existía desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso el versículo que leíamos, desde la eternidad son sus salidas, quiere decir, Él existe y vive desde la eternidad. Él no es creado, Él no nació por primera vez en el vientre de la Virgen María. Él está en coexistencia con el Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad. Y entonces dice, Padre, yo sé que los sacrificios y las ofrendas por el pecado no te agradaron. Entonces, así lo dice, cuando pisa el mundo, cuando entra la atmósfera del mundo para venir a nacer, para venir a encarnarse, dice, vengo a hacer tu voluntad y tú me preparaste cuerpo, le dice al Espíritu Santo. Y entonces en esa fundición de cuerpo y alma está la naturaleza de Dios y el cuerpo creado por el poder del Espíritu Santo para unirse el Dios Hijo que conocemos, con el nombre de Jesucristo.
Y este es el verbo de Dios, y este es el verbo encarnado. No es que Jesús comenzara aquí, no es que el verbo naciera aquí, desde la eternidad hasta la eternidad son sus salidas. Y cuando entra al mundo, cuando entra a nuestra atmósfera llena de pecado, dice: gracias por prepararme cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que muera por los que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:14, y con este terminamos. Efesios 1:14. ¿Se da cuenta cómo cuando hablamos de la Navidad no es hablar de una fiesta pagana, es hablar de la maravilla de la encarnación del Verbo? Efesios 1:13, 14. ¿Cómo dice? Sí, léalo por favor. Ujú. En Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y luego ya leemos: en él también hemos recibido la palabra de verdad, del evangelio, ¿verdad? Versículo 11, para que lo lea conmigo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Salud. Para la alabanza. Amén. Ay. Entonces, hermanos, cuando miramos la historia de la Navidad, nos damos cuenta que no es que ocurre un suceso aquí entre José y María. Por supuesto, después vienen los elementos ya del momento. Es anunciado a José, es anunciado a María, viene la persecución, tienen que moverse de Nazaret hacia Belén, tiene que ocurrir el censo, ya son los eventos que normalmente ya conocemos. Pero cuando hablamos de la historia de la Navidad es echarle un vistazo a la eternidad y saber que tu salvación, y saber que este suceso hermoso de la Navidad que celebramos año con año es celebrar la eternidad de Dios, la grandeza del Verbo, que Él mismo se decidió a decir: Padre, yo sé que no te agrada, yo vengo a hacer tu voluntad. Y que el Espíritu Santo desde la eternidad también prevé todas las cosas y puede decir: no te preocupes, yo voy a preparar cuerpo. Y entonces cuando miramos la Navidad, y aunque tiene algunos elementos externos que nos hacen recordarlo, solamente es, por supuesto, no podemos mirar la eternidad, pero echarle un vistazo por la palabra de Dios y conocer que Dios desde la eternidad nos bendijo en los lugares celestiales con Cristo y nos dio la gracia de la salvación. Y como leíamos en Gálatas, y que venido el cumplimiento del tiempo del plan de Dios, dice: ahora es el momento para que el Hijo, el Verbo, venga y viva entre ellos. Y esto es la Navidad. ¿Se da cuenta? Por eso se tiene que celebrar la Navidad. Pues dime si no es importante celebrar la Navidad. Y cuando tú miras tu cuerpo, y cuando miras tu iglesia, y cuando miras tu fe, y cuando miras tu crecer, tienes que pensar y decir: ¿cómo es posible que yo, siendo una persona tan insignificante, ahora ya vemos nuestros defectos, ahora ya conocemos nuestros pecados, ahora ya algunas veces hasta decimos: no creo que Dios me perdone de esto? Ahora pensamos: quizás yo me siento a veces como hipócrita estando ahí en el templo, pero Dios dice: no, no te preocupes, mira, antes de que tú hicieras lo bueno y lo malo, antes de que tú tuvieras un poquito de participación y dijeras: yo voy a ir a la iglesia, o yo quiero cantar, o yo ya te había escogido desde la eternidad y había dicho: quiero que Telma sea mía. ¿Mm? Y venido el cumplimiento del tiempo, viene el Redentor para decir: yo vengo por la que es mía. Y yo quiero que Daniel sea mío, decía el Padre, en la eternidad. Y venido el cumplimiento del tiempo, el Verbo viene y dice: vengo a dar mi vida en rescate por muchos.
Así que hablar de Navidad es hablar de salvación, es hablar de planificación, es hablar de un propósito, como ustedes lo leyeron, según el propósito del que hace todas las cosas conforme a su santa, justa y preciosa voluntad. Amén. Bueno, cierre sus ojos, por favor. Digámosle juntos, oremos juntos al Señor así. Padre nuestro, te damos gracias porque desde la eternidad tú nos conocías. Todavía no nos creabas, pero en tu conocimiento total, en tu omnisciencia, ya nos habías escogido, ya nos habías amado, ya nos habías predestinado y nos habías dado tu gracia en Cristo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, ocurrió la primer Navidad para que nuestro Redentor estuviera aquí en la tierra, dispuesto a morir por nosotros. Gracias, porque es un plan hermoso, es un plan detallado, es un plan de alcance, es un plan de salvación. Y ahora soy salvo por la fe en Cristo. Es un regalo de tu gracia. Ayúdanos a valorar tu sacrificio. Ayúdanos a valorar tu amor. Ayúdanos a valorar el regalo de la Navidad y a celebrar a Jesús, a este Emmanuel bendito, Dios con nosotros. En su santo nombre oramos. Amén.